Imagina por un momento la rutina de quien se dedica al huerto con ilusión, planta una semilla, riega con paciencia, espera con anhelo y, tras recoger apenas un puñado de frutos, observa cómo la planta se marchita, pierde color y deja de responder, obligándote a arrancarla y comenzar el ciclo desde cero una y otra vez. Esa sensación de esfuerzo mal aprovechado es más común de lo que parece, especialmente cuando el precio del pimiento en los mercados locales oscila constantemente entre 70 y 120 pesos por kilo según la temporada y la tonalidad del fruto, lo que convierte la cosecha propia en un sueño económico y gastronómico difícil de sostener. Durante años seguí ese patrón convencional, convencido de que el agotamiento vegetal era inevitable, hasta que una caminata por los valles del interior sinaloense me puso frente a un agricultor de 81 años que mantenía ejemplares de pimiento de dimensiones sorprendentes, cargados de frutos en distintas etapas, algunos de ellos superando los 3 años de vida productiva sin interrupciones. Su explicación no envolvió misterios ni fórmulas ocultas, sino una observación pausada de la naturaleza, pues el pimiento, lejos de ser un cultivo de vida efímera, es una planta perenne que solo requiere intervenciones estratégicas para mantener su ciclo activo. Al aplicar sus indicaciones con disciplina, hoy mantengo un pequeño grupo de plantas que no cesan de fructificar, entregando cada semana cosechas frescas, firmes y de sabor intenso, sin haber vuelto a depender de la siembra de semillas. Lo que vas a descubrir a continuación no es un atajo, sino un sistema completo que respeta la biología vegetal, optimiza los recursos del suelo y transforma la gestión del huerto en una práctica sostenible y predecible. Para comprender por qué funciona, primero hay que reconocer que el cansancio aparente tras las primeras recolecciones no indica el fin del ciclo, sino un gasto energético concentrado en la fructificación que deja la estructura aérea agotada. Las hojas amarillentas, los tallos delgados y la caída del vigor son señales de que la planta necesita reorganizarse, no desaparecer. En entornos naturales, los cultivos alternan fases de crecimiento, floración, descanso y renovación, pero en los huertos domésticos solemos exigir producción continua sin ofrecer los periodos de recuperación que la fisiología vegetal exige. La técnica central se conoce como poda de rejuvenecimiento y consiste en recortar con decisión cuando la planta muestra los primeros indicios de fatiga, usualmente tras una cosecha abundante que se presenta alrededor de 2 meses después del trasplante inicial. Con herramientas desinfectadas y afiladas, se reducen las ramas principales casi a la mitad, realizando cada corte en ángulo ligero justo por encima de un nudo visible, lo que facilita el drenaje de la humedad y acelera la cicatrización. Simultáneamente se retiran hojas senescentes, ramas quebradizas, tejidos lesionados y brotes raquíticos que solo consumen recursos sin aportar estructura útil. El resultado inmediato es una planta que parece despojada, pero ese aspecto es engañoso, porque en apenas 1 o 2 semanas brotan renuevos de un verde más vivo y una textura más tersa, capaces de fotosintetizar con mayor eficiencia y sostener una floración más vigorosa. En un lapso de 45 a 60 días, esas yemas nuevas se transforman en flores y, posteriormente, en frutos sanos y bien formados. La verdadera maestría del sistema radica en repetir esta intervención cada vez que se nota una merma en el empuje vegetativo, sin esperar a que la decadencia se instale por completo. Para que este ritmo sea sostenible, la base del cultivo debe planificarse con antelación. El espacio radicular es determinante, por lo que se recomienda utilizar recipientes con un mínimo de 40 centímetros de diámetro y profundidad, o bien, plantar directamente en suelo con excelente drenaje y estructura porosa. La mezcla ideal combina tierra franca, compost bien madurado o humus de lombriz, y un material granular que evite la compactación, garantizando que las raíces respiren y exploren el sustrato sin restricciones. Enterrar ligeramente el tallo hasta la base de las primeras hojas verdaderas estimula la formación de raíces adventicias que anclan mejor la planta y mejoran la absorción de nutrientes. Durante las primeras 2 semanas tras el establecimiento, el riego debe mantener la tierra uniformemente húmeda, evitando encharcamientos, y a partir de ese momento se riega solo cuando los primeros centímetros del sustrato se sientan secos al tacto, pues el pimiento responde negativamente tanto a la sequía prolongada como al exceso de humedad. La exposición solar es otro pilar fundamental, ya que necesita al menos 6 horas de luz directa diaria para cuajar frutos con plenitud y cualquier déficit lumínico se traduce en tallos alargados, flores que abortan y cosechas escasas. Un tutor resistente colocado desde las etapas tempranas evita que el peso de los frutos doblegue la estructura o rompa ramas, manteniendo la circulación de aire y reduciendo el riesgo de enfermedades fúngicas.
Una vez consolidado el ejemplar, el calendario de mantenimiento se rige por la observación constante más que por fechas rígidas, y muchos cultivadores descubren que el intervalo entre podas suele rondar los 3 meses, aunque el clima local, la variedad y la intensidad de la luz pueden acortar o alargar ese lapso. La estrategia de escalonamiento multiplica su efectividad cuando se manejan varios ejemplares con desfases temporales, de modo que mientras uno se encuentra en fase de rebrote, otro despliega flores y un tercero madura frutos, creando un flujo ininterrumpido que elimina las semanas de espera entre cosechas. Sin embargo, la poda por sí sola no garantiza la continuidad si el sustrato ha perdido sus reservas. Cada fruto extrae elementos esenciales del medio, por lo que tras cada recorte es indispensable devolverle vitalidad al sistema con una fertilización de recuperación. Una combinación equilibrada de humus, harina de hueso y una porción muy moderada de ceniza de madera, distribuida alrededor del cuello de la planta y activada con un riego profundo, proporciona nitrógeno de liberación lenta, fósforo para el desarrollo radicular y floral, y potasio para la firmeza y el llenado del fruto. 15 días después, cuando los nuevos brotes ya se asoman, se refuerza con un aporte ligero de materia orgánica fresca. Durante la fase vegetativa, el nitrógeno favorece el crecimiento foliar, pero debe administrarse con mesura para evitar un follaje excesivo que reste energía a la floración. Cuando aparecen los primeros capullos, conviene privilegiar el fósforo y el potasio, y si se dispone de biofertilizantes líquidos o extractos vegetales fermentados. Una aplicación mensual diluida en el agua de riego sostiene los periodos de mayor demanda nutricional. El cuidado cotidiano también marca la diferencia, pues un riego estable previene el estrés hídrico que provoca caída de flores y frutos agrietados, la limpieza regular de tejidos dañados evita focos de infección, la eliminación de brotes bajos o mal orientados concentra la energía en la estructura productiva, y la revisión semanal del envés de las hojas permite detectar áfidos, moscas blancas o ácaros antes de que se multipliquen, momento en el que jabones potásicos o aceites vegetales neutros resultan suficientes. En regiones donde las noches frescas son frecuentes, una cobertura ligera durante las horas de menor temperatura protege la fisiología activa, y alternar distintas fuentes de abono orgánico mantiene el equilibrio microbiano del suelo sin acidificarlo. La cosecha merece atención especial, pues arrancar los frutos con la mano suele dañar el pedúnculo o romper ramas delgadas, mientras que el uso de tijeras dejando un pequeño tramo de tallo unido al pimiento preserva la integridad de la planta. Recolectar a tiempo, ya sea cuando el fruto alcanza su tamaño comercial o cuando completa su cambio de color, libera a la planta de una carga innecesaria y estimula nuevas floraciones, mientras que dejar frutos sobremaduros en la rama retrasa el ciclo siguiente. Las variedades tradicionales de polinización abierta suelen adaptarse mejor a este manejo prolongado que los híbridos seleccionados para campañas cortas, ya que conservan mayor capacidad de rebrote y tolerancia a las fluctuaciones ambientales. Cuando surgen inconvenientes, la planta siempre emite señales claras, la falta de renuevos tras un recorte suele indicar carencias previas o un riego desequilibrado. La caída de flores sin cuajar apunta a estrés térmico o hídrico, los frutos deformes revelan desbalances de calcio o magnesio, y las manchas o tejidos blandos exigen revisar la ventilación y la humedad ambiental. Interpretar esos mensajes es la verdadera herramienta del cultivador consciente. El ahorro económico es innegable, pero el valor más profundo reside en el sabor concentrado, la textura superior y la satisfacción cotidiana de llevar a la mesa lo que uno mismo ha acompañado durante su crecimiento. Regresar años después a aquel huerto sinaloense y ver plantas de 4 años aún productivas confirmó que la abundancia continua no nace de la prisa ni de los insumos costosos, sino de la paciencia, la observación y el respeto por los ritmos naturales. En una época marcada por lo desechable y lo inmediato, mantener un cultivo con ciclos renovables se convierte en un acto de resistencia silenciosa. Por eso comparto este enfoque en este espacio, con la intención de recuperar prácticas que priorizan la comprensión sobre el consumo, que devuelven la autonomía al hogar y que transforman una planta común en una compañera de largo plazo. Comienza con calma, estudia un solo ejemplar, ajusta el riego, practica la poda, mide los tiempos de rebrote y florecimiento, y cuando sientas que domina su lenguaje, añade más plantas, escala el sistema y descubre que la constancia no se logra forzando, sino acompañando. La próxima vez que notes que tu pimiento muestra signos de fatiga tras unas cuantas recolecciones, no lo consideres terminado, dale la oportunidad de renovarse, confía en su capacidad de respuesta y permite que el ciclo continúe.
Si esta perspectiva te resulta valiosa, acompáñanos suscribiéndote, pues aquí seguimos rescatando los saberes que la prisa intentó olvidar, cultivando con atención, respetando los tiempos y manteniendo viva la conexión con la tierra. Nos vemos en la próxima entrega.